Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora que vean este curso. Bienvenidos al canal Desde el Púlpito con el pastor Cristian Morales conmigo y estamos ya en el estudio bíblico de Apocalipsis. Este curso acotado es un curso, una vista panorámica que está basado en mi tesis de maestría del MINS que se llama la redención consumada. Este curso bíblico tiene el propósito de que apreciemos el libro de Apocalipsis como un documento, como un libro, como algo imprescindible para entender la historia de la redención y aplicarlo a la vida cristiana. Hoy iniciamos este curso, ya vimos la semana pasada la introducción, que dejamos muchas cosas inconclusas y ahora vamos a ver el, eh, el capítulo uno de esta tesis yo desarrollé y que se llama La Esperanza y que involucra el capítulo uno de Apocalipsis, del versículo 1 al versículo 20. Entonces hoy día vamos a ver íntegramente lo que propongo en el estudio y esto lo vamos a ver ahora muy interesante. Así que vamos a, a llamar al PowerPoint para poner esto en pantalla y poder ejecutarlo. Bien, la esperanza en Cristo. La esperanza. Y esto es para nosotros interesante, importante, porque este libro no es un libro, eh, no es un libro deprimido, depresivo, no es un libro de destrucción, un libro apocalíptico, como se le ha dado el uso de la palabra apocalipsis, que la palabra apocalipsis, ya lo vamos a ver, es revelación, pero se le ha puesto se le ha puesto un connotado negativo, de apocalíptico, de algo que está por destruirse, que está por acabarse. Y eso es muy lejos de esta realidad del libro de revelación, de Apocalipsis. Y lo que yo quiero hacer hoy día es descodificar el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 al capítulo 20, para la iglesia peregrina de hoy. Entonces, esto es interesante, ya que vamos a ver varios temitas, varias cosas importantes. Usted vaya tomando nota eh, como un estudiante, no se limite solamente a ver el video, sino que usted para el video cuando quiera tomar notas, y quiera hacerme preguntas, me las hace directamente en el chat y yo se las voy a responder. Yo estoy viendo constantemente el chat, así que es muy interesante y importante que usted participe con nosotros. Bien, entonces el estudio del libro de Apocalipsis debe abordarse no como el desciframiento de un enigma esotérico sobre un futuro distante, sino como la proclamación de la redención consumada, de la liberación, de la obra de Cristo en la cruz, que ya fue y ya somos más que victoriosos. Bajo una hermenéutica del pacto de la alianza, del pacto de gracia, perdón, entendemos que este texto representa el clímax de la historia de salvación, donde las promesas pactadas desde el Génesis encuentran su cumplimiento final. Bien, lo primero que hay que decir es que eh, el estilo del escrito. Se dice que Apocalipsis fue escrito en símbolos, en códigos, en un lenguaje difícil de entender. Y aunque es complicada su lectura, ¿cierto? Debemos ponernos los lentes de la teología bíblica y entenderemos la razón de ser de este documento. Esta carta, que por su estilo narrativo es un libro histórico, tiene como tema central
a Jesucristo el Cordero vencedor. Y la historia de este mundo, que es la historia de la redención. Además, posee un estilo metafórico numérico. Y esto es interesante, ya que los números nos hablan de metáforas. Es simbólico, que no debe interpretarse literalmente, porque va a llevar a exageraciones que el texto no dice, y es lo que hacen muchos maestros. El sentido numérico no se refiere en cuanto a duración o a cantidad, sino, hermanos, a intensidad, a intensidad. Por ejemplo, cuando se refiere a 3 años y medio, 42 semanas, enfrentando a 7 años de tribulación, está señalando menos intensidad, vale decir, solo 3 años y medio en relación a los 7 años de tribulación. Y eso es importante que lo entendamos y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Voy a ser insistente en poder ver los símbolos como lo que son, símbolos. Apocalipsis es una síntesis, es un compendio entre el pasado, el presente y el futuro de la guerra de simientes, esta guerra desatada en Génesis capítulo 3. La historia redentiva tiene como vencedor a Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 16, dijo, yo he vencido al mundo. Y por lo tanto es un libro que todo creyente debe leer sin los lentes de los enfoques de las escuelas eh, escatológicas o teológicas y leerlo como una historia continua de salvación. Y me estoy refiriendo yo aquí, yo eh, creo que las escuelas teológicas y enfoques ayudan, pero para leer el Apocalipsis y leer la Biblia tenemos que leerla con los lentes de la teología bíblica. Y por ejemplo, la escuela preterista, que tiene un enfoque preterista, dice que todo lo escrito ya, que todo lo escrito ya fue cumplido, y nosotros creemos que eso es una herejía. El preterismo total es una herejía, no así el preterismo parcial. El preterismo parcial es lo que creemos la mayoría de los reformados, que no es herejía. Lo que es herejía es el preterismo total, decir que todo ya fue cumplido. Segundo, la escuela futurista, que es el enfoque premilenial o dispensacional. Que todo tendrá cumplimiento en el futuro antes del milenio. La escuela idealista, que es el enfoque postmilenial, que tendrá cumplimiento después del milenio. La visión que la victoria será de Cristo será literal sobre el mal y habrá una opulencia, habrá una majestad del reino de Dios sobre el mal. Y la escuela historicista, que es más bien el enfoque de los amilenialistas, que comienza a ver el cumplimiento del Apocalipsis a partir de la mención de Juan hasta el fin de la historia, que no se ha consumado porque todavía está en curso. Y esto es más acertado a lo que creemos nosotros y a lo que estamos hablando del enfoque redentivo. El enfoque redentivo es histórico, es gramatical, es un exégesis histórico gramatical y que va tomando los símbolos bíblicos del Génesis, Apocalipsis, perdón, de Génesis, Isaías, los profetas, y vamos, Éxodo, por ejemplo, y vamos entendiendo que la Biblia interpreta a la Biblia. Como dijera Martin Lloyd Jones en su libro La Iglesia en las últimas cosas, él dijo, a la consideración del concepto historicista espiritual, el concepto que enseña que Apocalipsis es un libro que presenta los principios espirituales concernientes a la vida y el conflicto triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dentro de esta explicación, yo me inclino a la explicación historicista espiritual, que es el enfoque histórico redentivo de este documento, de este curso. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro que es necesario para la iglesia de todos los tiempos,
que marca la ruta de navegación de la Iglesia de Cristo. Para el estudiante de exégesis reformada, el contexto de persecución del primer siglo no es un dato accesorio. Entonces vamos a pasar al próximo slide y vemos el contexto de la iglesia, el contexto histórico. El contexto de la persecución del primer siglo no es un dato accesorio, sino el lente exegético necesario, es el lente que nos ayuda a analizar muy bien y a poder entender que el libro fue escrito para la gente del primer siglo. Ya, la esperanza cristiana no se fundamenta en la evasión del sufrimiento, como muchas escuelas de pensamiento o hermanos dicen, sino que en la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Esta revelación fue dada ¿para qué? Para consolar a una iglesia que enfrentaba la solidaridad federal del dolor bajo el imperio romano, recordándonos hoy que la victoria de Cristo es una realidad presente que garantiza el futuro. Para entender la esperanza en el Apocalipsis, debemos situarnos en su momento histórico. Eh, y aquí vamos a ver algunos datos claves. Eh, Ahí tengo en la pantalla un esquema que tenemos la iglesia en la tribulación. Y esta iglesia es hay dos tipos de iglesia, yo lo decía ya la semana pasada. Hay dos tipos de iglesia presentes en el libro de Apocalipsis. La iglesia militante, que es la iglesia que está padeciendo, que somos la iglesia, tú y yo, presente aquí en la tierra, la iglesia visible, por llamarlo de alguna forma, y la iglesia triunfante, que es la iglesia que ya está en el cielo, que ya está disfrutando de la adoración celestial. Entonces, aquí tenemos la iglesia en la tribulación. Nosotros entendemos la tribulación como todo este periodo, no un periodo de 3 años y medio. eh, no lo es literal, sino que los 3 años y medio es menos que 7 años. Es un periodo largo, sí, largo, de muchos siglos, pero que va a tener un fin. Eso es lo que nos está hablando el libro de Apocalipsis, o a lo menos así yo lo entiendo. Eh, y esto es interesante, hermanos, porque esta iglesia de la tribulación en la tierra es una situación que está sucediendo en forma alternada. Eh, Sucede en la tierra y en el cielo. Así como la oración del Señor que dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, está diciendo que las cosas suceden en la tierra, suceden en el cielo. Y aquí estamos encontrándonos en el entorno político de la tierra, que el culto es exigido al emperador Domiciano. Y es interesante que el autor y la fecha hablemos un poquito. El autor y la fecha, que es atribuido al apóstol Juan, fue escrito aproximadamente entre el año 81 y 96, en el reinado de Domiciano, aunque algunos sugieren, importantes teólogos, sugieren que fue la época de Nerón, del año 53 al 68. Eh, Allí no voy a entrar yo en ese asunto, no voy a entrar en esa polémica, eh, pero nosotros vamos a decir que la iglesia ha, eh, se ha puesto de acuerdo y han fechado la fecha en el imperio de Domiciano. La situación política del Imperio Romano en su apogeo, con un creciente culto al emperador como Señor y Dios. Ya, y ahí tenemos el entorno político en la tierra, culto exigido al emperador Domiciano, Señor y Dios, en expansión, pero bajo la hostilidad, burla y persecución esporádica e intensificada.
Eh, Ahora, el cielo, el cielo, en la tierra hay un culto exigido por un hombre, pero en el cielo, Cristo, el soberano de los reyes de la tierra. Encontramos la situación de la iglesia, una persecución, exilio, exilio en Patmos, en burla, ¿cierto? Juan escribe exiliado desde la isla de Patmos hasta las 7 iglesias de Asia Menor, la actual Turquía. Eh, pero encontramos que en el cielo están los refugiados en la paciencia y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay un paralelo del sufrimiento aquí en la tierra y de la gloria en el cielo. Y eso le da fuerza a la iglesia, le tiene que fortalecer a la iglesia de todos los tiempos. El imperio romano parece invencible, pero Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso es algo interesante, algo importante. Eh, el género literario, eh, el documento de Apocalipsis es una síntesis teológica de tres géneros. El apocalíptico es el uso del lenguaje uh, pictórico, simbólico, ¿cierto? Para develar las realidades celestiales. Número dos, el profético, que es un mensaje directo a Dios que llama a la fidelidad y anuncia el juicio. Y el tercero, epistolar, una carta pastoral dirigida a las 7 iglesias específicas de Asia Menor. Bien, vamos a ver entonces el desarrollo de el estudio desde la división uno, que nos habla del prólogo, nos habla del prólogo. Vamos a ir entonces eh, y vamos a ver Génesis 1:1 al 3. Lo leemos, hermanos, tenga el Apocalipsis usted abierto y léalo conmigo. Vamos a leer versículos 1 del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, aquí encontramos la revelación de Jesucristo y vemos una cadena de transmisión divina. El término Apocalipsis denota, hermanos, un desvelamiento divino, un sacar el velo divino. En la teología reformada esto no implica una nueva doctrina, sino una herramienta de interpretación redentiva que quita el velo a la historia para mostrar que no existe el azar, sino el despliegue del decreto de Dios. Es una revelación especial que otorga a la Iglesia la perspectiva del reino. Entonces, tenemos la estructura del verso 1. El prólogo establece el fundamento del pacto salutis o del pacto de redención en la comunicación del mensaje. Vemos aquí en el versículo 1, vemos la revelación de Jesucristo. Estas revelaciones en el Apocalipsis es la palabra apocalipto, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, aquí encontramos la cadena de transmisión divina. La fuente de la revelación es Dios Padre. Jesucristo es el tema central y el mensajero divino. El mensajero celestial es su ángel. Y Juan es el siervo, el dulos o esclavo por amor, que está rindiendo un testimonio, porque esa palabra marturium significa un testimonio o evidencia judicial de lo que ha visto. Y las 7 iglesias representan la iglesia universal. Entonces tenemos al Padre como autor, que es la fuente originaria de la revelación,
que Dios le dio, el Hijo como mediador, Cristo es el tema central y el mediador que recibe y transmite el mensaje, y el Espíritu Santo como ejecutor, que ejecuta a través de medios divinos, los ángeles, para comunicar la visión a los siervos de Dios. Aquí tenemos algo interesante. El término eh, pronto. eh, Fíjate que dice acá en el versículo, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye la palabra. Y fíjese que el versículo 1 dice, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Este es suceder pronto. Y eso era lo que quería ver. La palabra pronto, el uso de la palabra original pronto, que es la palabra griega tachos, es crucial. Exegéticamente, este término invalida las interpretaciones que sitúan el cumplimiento del libro exclusivamente en un futuro lejano para la audiencia original. Para la iglesia perseguida por Roma, la redención consumada era una urgencia histórica, hermanos. Los eventos ya estaban en marcha y ignorar esto es violentar la intención pastoral del autor hacia sus destinatarios inmediatos. Entonces es importante que la palabra pronto es una palabra pronto para la iglesia eh, del primer siglo, no es pronto para nosotros. Para nosotros es pasado, porque ya fue, y eso lo vamos a ir viendo. Bien, luego tenemos el triple testimonio. En el versículo 2 nos habla que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, nos está hablando en el versículo 1 que su siervo Juan, y el siervo Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Aquí hay un triple testimonio jurídico de Juan que se llama en griego marturium, y Juan no actúa como un mero cronista, sino como un testigo legal, un martis, que aportaba pruebas judiciales bajo el marco del pacto. Y tenemos tres componentes aquí del testimonio. La palabra de Dios. Juan es el testigo legal de este mensaje, es la ley divina y eterna. Segundo, el testimonio de Jesucristo. Testifica no solo de las palabras, sino de la persona y de la obra del mensajero como la esperanza de Cristo. Y lo tercero, nos da testimonio de las cosas que ha visto, que él aporta su experiencia como testigo ocular de una evidencia que él ha vivido, que ha sido experimentada por él, empírica, validando la profecía. Y aquí, hermanos, avanzando con el texto, el versículo 3, vemos la bienaventuranza triple o la triple bienaventuranza. El verso 3 ofrece una bendición condicionada a un imperativo ético. ¿Cuál es este imperativo ético? Leer, oír y obedecer. Nos dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda, o sea, y obedece las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Históricamente, esto se refiere, hermanos, a la lectura pública en la congregación, que era una práctica documentada por Justino Mártir en el libro 1, verso 67, donde la escritura era el centro del culto. En los tiempos de crisis, los hermanos leían estas escrituras y la bendición no era un sentimiento, sino la sumisión práctica a la ley de Dios. Entonces nos habla que leer la lectura pública, nos habla de los lectores diligentes que proclaman la palabra en comunidad, que era la costumbre de la sinagoga adaptada por la iglesia,
Segundo, oír, que era una escucha atenta, oyentes receptivos al mensaje de consuelo y advertencia del Espíritu Santo, y la obediencia viva, hijos que viven con desapego a este mundo temporal, esperando el retorno inminente del Señor Jesucristo. Porque Cristo es el testigo legal y soberano del Padre. Su autoridad intrínseca prepara el camino para el saludo apostólico a su iglesia universal, que este saludo lo vemos en el versículo 4. Pero antes, aquí eh, permítanme poder hablar de este saludo, que es un saludo trinitario. Eh, el uso de las 7 iglesias de Asia Menor representa mediante la matriz numérica de 7 de perfección a la Iglesia Universal de todos los tiempos. El saludo gracia y paz establece que la fuente de todo consuelo, que la fuente de todo consuelo es el favor inmerecido, o sea, la gracia de Dios, cuyo resultado es el reposo del alma en medio de la tribulación. Y aquí tenemos eh, está saludo trinitario, el Padre. Nos dice el que es y el que era y el que ha de venir. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, el versículo 4 estoy leyendo, gracia y paz a vosotros, del que era y del que ha de venir. Nos habla del Padre, de la soberanía eterna. Después nos habla y de Jesucristo, el testigo fiel, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Perdón, perdón, hermanos. Estoy un poquito resfriado. De Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y, ¿cierto? Y después dice, nos habla en los 7 espíritus que están en el trono. Nos habla ahí de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí tenemos el saludo trinitario, que es interesante que lo veamos. Bien, y aquí, hermanos, la identidad trinitaria y el propósito del hombre, vemos aquí, el texto describe a la deidad en términos de su eternidad y operación. El Padre, el ser que es y el que era y el que ha de venir, ¿cierto? Subrayando su mutabilidad. Los espíritus, los 7 espíritus, que son los símbolos que están, y dice ahí el versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, eh, y el Hijo, el testigo fiel, primogénito y soberano de los reyes de la tierra. Así que aquí se conecta, hermanos, con el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 1, que nos dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. La doxología de Juan, que es esta doxología, esta expresión de gloria de Dios, que toda soberanía y gloria pertenecen a Cristo por su obra. Bien, y aquí, hermanos, en el versículo 5 al 6, encontramos una síntesis del Ordo Salutis, de la orden de la salvación. Juan resume la obra de Cristo en paralelo con Romanos 8, 29 al 30, mostrando el clima del pacto Salutis o del pacto de gracia. Y nos habla aquí eh, de 3 elementos. Dice, versículo 6, versículo 5 dice, perdón, al que nos amó y nos lavó, nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos amó refleja la predestinación y el llamado electivo antes de la fundación del mundo. Nos lavó es la justificación
redentora por su sangre y el pago legal de nuestra deuda. Y los esos reyes y sacerdotes indica la glorificación y nuestra nueva identidad federal en su reino. Aquí, hermanos, esto es importante que lo consideremos. Eh, la expresión del versículo 7 que nos dice, he aquí, he aquí, es un llamado urgente al evento público de la parucía, al evento público de la aparición de Cristo, del llamado de Cristo, de la aparición, de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, cuando venga en gloria y majestad. Conecta con Zacarías 12:10 y Mateo 24:30, advirtiendo que su venida será un acto de justicia, donde incluso sus enemigos reconocerán con lamento su señorío absoluto sobre la historia. Bien, el Señor de la historia. Jesús es el Señor de la historia. Él se revela como el Alfa y la Omega. Y esto es interesante, mis hermanos, que podamos entender que Jesús, que es el Señor de la historia. Cristo no solo el mensajero, Él es el mensaje. Él en el versículo 8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Que el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, está con eso diciendo que es el Señor de la historia, al decir que Él es, que Él era, que Él es el que era y el que ha de venir. Esto revela la preexistencia del Señor, su omnipotencia y su garantía. La historia no culminará en la destrucción caótica, sino en la victoria final de Cristo sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Nos encontramos con la visión del Cristo glorificado. Y esto, hermanos, es algo maravilloso, ya que podemos hablar de una anatomía de la visión celestial. Juan no contempla a un Jesús limitado por la humillación de su carne, sino al Señor de la historia, que camina en medio de su iglesia. Esta visión garantiza que la iglesia local nunca está sola. Hermanos, nuestras iglesias locales nunca están solas. Su cabeza está presente y activa en su santificación. La cabeza es Cristo. Aquí vemos algo interesante, que Juan se dice a sí mismo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Juan se identifica como un hermano y compañero en la tribulación, defendiendo la paciencia de Jesucristo. Esto es interesante, ya que dice, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Eh, Esto es interesante, ya que Jesucristo es nuestro modelo sobrenatural. Es fundamental notar que Juan se presenta como un dulo, como un siervo, un esclavo por amor. En la perspectiva reformada, este título es de mayor honor para el creyente, el ser un siervo del Señor, ser propiedad absoluta de Cristo por voluntad y redención. O sea, está hablando de ser esclavo. Nosotros somos esclavos por amor. Gloria a Dios. Y aquí, hermanos, tenemos los atributos de Cristo. Nos empieza a hablar en el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran trompeta, una voz de como trompeta que decía, y aquí comienza a describir eh, los, eh, las, l- los atributos del Señor. Dice, eh, y me volví versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y aquí hay,
Y aquí nos habla de los candeleros, que nos habla de la omnipresencia. Él no ha abandonado su iglesia, que camina en medio de ella. También nos habla aquí ah, vestido, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabella, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y aquí podemos ver la anatomía de la visión celestial. Ya vimos el medio de los que estaba en medio de los candeleros, como llama de fuego. Esto nos habla de la omnisciencia, el conocimiento perfecto, escudriñador y purificador de Cristo. Sus pies como bronce bruñido, que nos habla de la santidad infinita, de su firmeza absoluta para ejecutar el juicio. Y nos habla también de las muchas aguas, la omnipotencia, la autoridad indiscutible que silencia cualquier voz. La espada aguda de dos filos que sale de su boca nos habla de la veracidad, de la infalibilidad y el poder de su palabra para juzgar y salvar. Nos habla también eh, como el sol, la gloria divina inmutable, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, la soberanía final, el control absoluto sobre el destino eterno, y las siete estrellas en su mano, que nos habla de la providencia que sostiene y protege y cuida a sus líderes y a sus iglesias. Cada detalle posee un peso teológico derivado del Antiguo Testamento de Daniel y Ezequiel: cabello blanco, ojo como llama de fuego, pie de bronce bruñido, espada de doble filos. Y también nos habla la autoridad sobre la muerte y los misterios. Aquí eh, dice la declaración de Jesús, dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, eh, que era el máximo consuelo para una audiencia que enfrentaba el martirio. Tenemos que entender esto, que estaba enfrentando el martirio, pero ellos entendían que aún el martirio estaba en manos de Cristo. Significa que Cristo posee la jurisdicción legal sobre el destino final del hombre. Finalmente, Cristo mismo decodifica los símbolos. Y esto es algo interesante. Antes de eso, leeremos el versículo 19 que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este enfoque histórico redentivo exige ver toda la Biblia como una narrativa unificada, como lo que llamamos eh, una narrativa unificada. Y aquí estamos viendo la historia de la redención consumada: el pasado, el presente y el futuro. Las cosas que has visto: la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. El presente, las cosas que son la realidad de la iglesia, desde el siglo I hasta nuestros días. La iglesia peregrina, perseguida hoy, la iglesia militante. Y el futuro, lo que ha de suceder después: el triunfo final, el juicio y los cielos nuevos y la tierra nueva que gozaremos con Cristo. Entonces, esto es interesante e importante que lo podamos ver. Y el versículo 20, aquí revela el misterio, este misterio. Jesús misma interpreta los símbolos para que no haya error. La declaración dice que Cristo mismo decodifica los símbolos: las siete estrellas, que son los ángeles, los mensajeros, los pastores, los presbíteros. Ellos rinden cuenta directamente a Cristo, quien los sostiene con seguridad en su diestra. Y los siete candeleros son las siete iglesias locales de Asia Menor, pero también
son la iglesia en su totalidad. La iglesia es definida como portadora de luz. Por eso habla de 7 candeleros. Fuera de su esfera espiritual, el mundo permanece en tinieblas. Solamente en la iglesia encuentra la luz de Cristo. Esta visión es imponente porque nos garantiza que la iglesia, aunque bajo la presión imperial que estaba viviendo en ese entonces, es victoriosa porque su sumo pastor sostiene a sus ministros en su mano derecha. La iglesia, entonces, hermanos, es luz, los luminares, como nos dice Filipenses, en medio de un mundo de tinieblas. Aunque parezcan que las tinieblas y Roma triunfan, el Cordero y su iglesia ya han vencido. Aleluya. Bien, hermanos, tenemos aquí la aplicación y práctica para que tomemos nota. La teología bíblica debe informar sobre la ortopraxis del creyente. La ortopraxis nos estamos refiriendo a la práctica del creyente. Y no va solamente la ortodoxia, que es la intelectual, sino que el área de la de, 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 de que yo obedezca y cumpla su palabra. La esperanza de Juan en Patmos no era un optimismo ciego, sino que era una confianza que él tenía histórico redentiva, que si Cristo había vencido, su iglesia unida federalmente a él también era vencedora. Así que el Apocalipsis capítulo 1 no busca asustarnos, hermanos, sino busca recalibrar nuestra visión de la realidad. Y esto es algo importante, mis hermanos, que podemos entender. Y Apocalipsis no es un libro de terror, sino que es un libro de Jesucristo para su iglesia. Es un libro de esperanza. La esperanza radica en que a pesar de la tribulación y la hostilidad del mundo, Cristo ya ha vencido. Ya, y esto nos llama, hermanos, a que perseveremos sin miedo en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. En medio, hermanos, de la hostilidad, la persecución o el dolor del mundo, no estamos solos. El soberano camina en medio de nuestros candeleros, nos sostiene en su mano derecha y tiene la llave de nuestro destino eterno. Hermanos, la esperanza es una persona. Cristo tiene el control final y la victoria sobre la muerte. Bien, hasta ahí la lección del día de hoy. Eh, si tú quieres que te haga llegar unas preguntas, eh, las voy a poner en el chat, estas preguntas, para que tú las completes si quieres. Las preguntas son de repaso, son quiénes son los destinatarios originales del libro según el verso 1, qué significa la palabra dulos aplicada a Juan, cuál es la triple bienaventuranza mencionada en el versículo 3, qué representan simbólicamente los 7 candeleros de oro y cómo se evidencia el orden de la salvación en los versículos 5 y 6. Bien, mis hermanos, no olvide ponerle me gusta a este video, suscribirse también al canal si no lo ha hecho, por favor hágalo, llevamos en los 320, 330, sería lindo poder llegar a los 500, porque así nos permite poder sustentarnos con los super chats. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque, no, porque somos muy pocos para YouTube, pero cuando ya seamos 500 o 1000 podremos sustentar un poquito el canal, con su ayuda. Hermanos, es importante que tengamos un estudio del Apocalipsis, que usted pueda estudiarlo, pueda parar cuando
quiera parar, detenerse, escribir, preguntar, leer su Biblia. Yo fui rápidamente aquí con la Biblia porque no tengo mucho tiempo, pero la idea es que usted vaya estudiando y repasando. Y cualquier pregunta, usted hágamela en el chat y yo se la voy a responder. Muchas gracias, hermano. Recuerde que este miércoles a las 11 de la noche tendremos un vivo donde estoy pensando todavía que voy a entregar este sábado, pero este miércoles, pero será algo muy interesante y será algo de edificación para usted. Muchas gracias y que Dios le bendiga.